Todos conocemos las 4 operaciones matemáticas: la suma, resta, multiplicación y división. Pero llega un punto en donde ustedes deben profundizar un poco más en cada uno de esos términos. En este caso vamos a profundizar en la división. Vamos a hacer algo no tan complicado, pero sí vamos a tener que aprendernos algunos términos como dividendo, divisor, el cociente y el residuo. En el caso de la división tenemos el siguiente esquema. Está el dividendo, que siempre es el número mayor, ¿sí? Está el divisor, el cociente y el residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. En donde se va a cumplir lo siguiente. Siempre se va a cumplir lo siguiente. El dividendo va a ser igual a divisor por el cociente más el residuo. Esto lo hemos hecho siempre, solo que no les damos estos nombres, lo hacemos por instinto muchas veces. Por ejemplo, si ustedes dividen 40 entre 7, 40 entre 7, un número que se acerque a 40, pues puedo poner 5, ya que 7 por 5 es 35. Y me da de residuo 5. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. 40 es igual a divisor por cociente, que sería 7 por 5, más el residuo, que es 5. 7 por 5, 35, más 5, 40. Entonces, indirectamente ya hemos aplicado esta ecuación muchas veces, solo que, bueno, quizás no somos conscientes de ello. Nuestra división puede ser exacta o inexacta. Si es exacta, entonces el residuo es igual a 0. ¿Sí? Si la división es exacta, entonces el residuo es igual a 0. ¿Sí? Porque digamos que tenemos esta división. 28 entre 7. Entonces, 7 por 4, pues es... Y pues el residuo sería 0. Entonces, si el residuo es 0, esta división se considera que es exacta. Pero hay casos, o bueno, en la mayoría de los casos quizás, la división puede que nos salga inexacta. División inexacta. En el caso de la división inexacta, pues sí, el residuo es diferente de 0. Y es en este caso que vamos a encontrar 2 términos o 4 términos nuevos. Lo vamos a expresar en 2 esquemas. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Y acá tenemos el dividendo, divisor. Vamos a poner un cociente asterisco y un residuo asterisco. ¿Por qué estoy poniendo residuo asterisco y cociente asterisco? Porque estos valores son diferentes. No son los mismos valores. Vamos a llamar a esta división por defecto y a esta división por exceso. Entonces, en una división inexacta, vamos a tener que puede ser por defecto o por exceso.
Entonces, en este caso, el dividendo y el divisor siempre se mantienen constantes, no van a cambiar para nada. El dividendo y el divisor no cambian. Los que van a cambiar son el residuo y el cociente. Y acá es donde vienen los nombres. Si esta es una división por defecto, entonces R sería residuo por defecto. Y R asterisco sería residuo por exceso. Yo le he puesto R asterisco, pero lo usual es que se ponga RE. RE. Residuo por exceso. Y lo usual es que se ponga RD. Residuo por defecto. Otro término nuevo sería el cociente. Bueno, este sería el cociente por defecto. Y el Q asterisco, en este caso, va a ser igual a Q más 1. ¿Sí? Q más 1 sería el cociente por exceso. Hasta ahora solo estoy poniendo los nombres. Voy a explicar por qué cociente por exceso, por qué cociente por defecto, o residuo por defecto o por exceso. En el caso de la división por defecto, es la que todos conocemos. ¿Sí? Es la que conocemos todos. ¿Por qué? Lo vamos a entender con un ejemplo. Sea el dividendo sea igual a 50. Y el divisor que sea igual a 3. Entonces, si hacen la división, tendríamos lo siguiente. 3, tenemos 20, y 3 por 6, 18. Y esta es una división que cualquiera haría, ¿cierto? Esto se llama una división por defecto. ¿Por qué? El término por defecto es como que lo natural. Se puede decir que es lo natural. Es natural porque, en este caso, 50 es igual a 3 por 16 más 2. 3 por 16, 48 más 2 es igual a 50. Es lo natural en este caso, es una división usual. Pero si vemos el caso de división por exceso, pues vamos a ver lo siguiente. Este es el esquema de una división por exceso. ¿En qué se diferencia con el de defecto? Pues, si se dan cuenta, el cociente aquí es un valor cualquiera, pero en este caso es el mismo valor, solo que le aumentas 1. Y lo que se va a cumplir es lo siguiente. Que el dividendo va a ser igual a divisor, cociente más 1, menos el residuo por exceso. En este caso vamos a hacer una resta. En el caso del defecto era lo usual. Es decir, que el dividendo era igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Es lo usual. Es la definición de una división. En cambio, en este caso, la cosa cambia un poco. Porque el residuo ahora está restando, no está sumando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hay una resta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo para que se den cuenta por qué es que está restando en este caso. El mismo ejemplo, 50
entre 3. Ahora no vamos a poner 16, sino 16 más 1, 17. 17 por 3 es igual a 51. Entonces, si ustedes restan 50 menos 51, lo que les va a dar es menos 1. En este caso, pues no le ponen menos 1, sino le ponen como que fuese el 1. Y acá ponen el 17, lo dejan así. Y cuando hacen esta ecuación, esta operación, recién en ese momento, pues ponen 50 es igual a 3 por 17. Y acá sí le ponen menos 1. El residuo por exceso es igual a 1. No se confundan. El residuo por exceso es igual a 1. El residuo por defecto es igual a 3. ¿Sí? El residuo por exceso no es menos 1, es 1. Solo que en la ecuación le ponen recién el menos. Por eso sería menos 1. A partir de esto, veamos un ejemplo. Como pueden apreciar, en este ejercicio no parecía ser un problema de división usual, ¿sí? En un problema usual de división les dan un número 126 y digan divídelo entre 37, no sé. Eso es una división usual, pero en este caso nos están diciendo que hallemos el dividendo si el cociente por exceso es 3, además el residuo es 4 y el residuo por exceso es 7. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Primero vamos a desmenuzar las partes. Conocemos que dividendo, divisor, cociente, residuo. Primero, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el dividendo. ¿Sí? Es importante identificar qué queremos hallar. Nos piden hallar el dividendo. Y nos dicen que el cociente por exceso es 3. El cociente por exceso, recuerden que es esto. Este es el cociente por exceso. Y nos dicen que vale 3. Si el cociente por exceso vale 3, entonces, ¿cuánto vale Q? Q es igual a 3 menos 1. Recuerden que va por aquí. 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, conocemos que el cociente es igual a 2. ¿Qué más nos dicen? Ya nos está dando el residuo. El residuo es 4. Acá nos dicen que R es 4. No nos están poniendo residuo por defecto. Pero no es necesario. ¿Sí? Normal, si le ponen R está bien. Si le ponen R defecto, R con D también está bien. Cualquiera de los dos. Tenemos residuo igual a 4. Y nos están diciendo que el residuo por exceso es 7. El residuo por exceso es igual a 7. A partir de estos datos, de aquí, de estos tres datos, tenemos que hallar cuánto vale el dividendo. Para esto vamos a hacer uso de las dos ecuaciones que tenemos. Tenemos dos ecuaciones. ¿Cuáles son? Las siguientes. La primera ecuación es la siguiente. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto o RD, no importa. Puedes ponerlo así. ¿Conocemos el divisor? No. ¿Conocemos el cociente? Sí. ¿El cociente cuánto vale? Vale 2. ¿El residuo cuánto vale? 4.
Entonces tenemos lo siguiente, que el divisor es igual a 2D más 4. Ahora, en el caso de la ecuación 2 es con el residuo por exceso y el cociente por exceso, que es lo siguiente, el dividendo es igual a divisor cociente más 1 menos el residuo por exceso. ¿Conocemos cuánto vale Q? Sí, vale 2 más 1 sería 3, ¿no? Q más 1 es igual a 3. El residuo por exceso, ¿cuánto valía? Valía 4. 7, perdón. Menos 7. Entonces, esto es D por 3, sería 3D menos 7. Esto es igual a divisor. Tenemos ecuación 1 y la ecuación 2. A partir de la ecuación 1 y la ecuación 2 vamos a hallar el divisor de la siguiente forma. He puesto las dos ecuaciones de esta forma. Acá está la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Entonces, podemos usar cualquier método de resolución de ecuaciones. En este caso, como D es igual a 2D más 4, voy a reemplazar 1 en 2. Entonces, 2D más 4 es igual a D. (2D más 4). Y esto es igual a 3D menos 7. Ahora, lo que se hace es lo siguiente. Términos semejantes. El 2D lo voy a llevar hacia el otro lado, hacia la derecha, y el menos 7 hacia la izquierda. Y va a quedar de la siguiente forma. Menos 7 pasa como más 7. Más 4. Esto es igual a 3D menos 2D. 3D menos 2D, ¿a qué es igual? A D. El divisor, ¿a qué es igual? 7 más 4, 11. Entonces ya conocemos cuánto vale el divisor. El divisor vale 11. Si el divisor vale 11, pues ya podemos hallar el dividendo de la siguiente forma. Divisor vale 11. 11 por 2, 22 más 4, 26. O 11 por 3, 33. 33 menos 7 igual a 26. Entonces, puedo hacerlo aquí. ¿Sí? Voy al espacio acá. Tenemos que, de la ecuación 1, reemplazando tenemos lo siguiente. El dividendo, es igual a 2 veces el divisor, que el divisor vale 11, más 4. Y esto es igual a 2 por 11, 22, más 4, y el dividendo es igual a 26. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. El siguiente ejercicio también es para que ustedes, para que se puedan acostumbrar o familiarizar con los términos de la división. En este caso, nos dicen que el dividendo de una cierta división es 111. Nos están dando el dividendo. Dividendo 111. Y si el cociente es el doble
del residuo, o sea, el cociente es el doble que el residuo, y el divisor es el triple del cociente, ¿cuál sería el divisor? En otras palabras, nos están pidiendo esto. ¿Cuánto vale el minúsculo? Y estos son los datos. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? De la siguiente forma. Vamos a escribir la ecuación que es dividiendo igual a divisor por cociente más el residuo. El dividiendo es 111. Divisor por cociente más residuo. Ahora, nos dicen que el cociente es 2 veces el residuo. Entonces, podríamos reemplazar. En vez de poner cociente, podemos poner 2R. Pero también nos están diciendo que el divisor es 3 veces el cociente. Entonces, ¿cómo vemos este ejercicio? De la siguiente forma. Vamos a expresar todo en función del residuo para que se pueda resolver más fácil el ejercicio, ya que si todo está en función de una sola variable, en este caso el residuo, o sea, voy a expresar divisor en función de residuo. En vez de D voy a poner R entre algo, y acá en vez de Q voy a poner un R, y nos va a salir todo R en función de R, de la siguiente forma. ¿El cociente cuánto es? Vamos a poner que esto es 1, esta ecuación es 2 y esta ecuación es 3. El cociente, si se dan cuenta, por la ecuación 2 es igual a 2R. Es igual a 2R. Entonces, ¿cuánto sería el divisor? 6R. Podemos expresar el divisor como 6R y el cociente como 2R. Entonces, esto es mucho mejor. Esto nos va a ayudar a reemplazar, cuando reemplazamos nos va a ayudar a poder resolver este ejercicio de la siguiente forma. ¿El divisor cuánto es? 6R. El cociente, 2R. Más el residuo. Ahora sí es posible resolver este ejercicio, ya que todo está en función de R. Y lo que se va a formar es lo siguiente. 6R por 2R es 6 por 2, 12. R por R es R al cuadrado. Más R, esto es igual a 111. Entonces, lo que tienen que reconocer en esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Lo que se hace es mandar el 111 hacia aquí y nos va a quedar lo siguiente. 12R cuadrado más R menos 111 es igual a, como él pasa al otro lado, esto queda como 0. Y para resolver las ecuaciones de segundo grado, pues es un tema de álgebra. Lo que se hace es aspa. En este caso podemos aplicar el método de factorización por aspa simple. O también pueden usar la fórmula general. Pero con aspa simple se podría resolver este ejercicio. ¿Cómo descomponemos esto? Pues de la siguiente manera. 111 vamos a tratar de reducirlo. Si se dan cuenta, 111 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Es múltiplo de 3 porque la suma de cifras es 1 más 1 más 1, 3. Entonces es múltiplo de 3. Si dividimos entre 3 nos va a quedar 37. 37 por 3 es 111. Y
hasta ahí, ya no podemos reducirlo más porque 37 ya no hay forma de reducirlo. Entonces, 111 es igual a 37 por 3. Y debemos buscar dos valores que multiplicados 12 nos van a dar como residuo positivo. De la siguiente forma. El residuo aquí sería R por R, R por R, R cuadrado. Y aquí vamos a poner 12. ¿Sí? 12 por 1, 12. 12R por R sería 12R cuadrado. Y si recuerdan, el método de aspa simple, pues es de la siguiente forma. Tienen que multiplicar 12R por 3. Y en este caso sumarle más 37R. Pero es menos 111. Menos 111. Entonces puede ser menos 37 por 3 o 37 por menos 3. Entonces tienes que ver qué conviene. Ponerle negativo a 37 o negativo a 3. Lo que va a convenir es ponerle negativo al 3. ¿Por qué? 12R por menos 3 más 37 por R sería 37R es igual a 12R por menos 3 sería 36 menos 36R más 37R sería igual a R. Entonces, si multiplican 12R por menos 3, 37 por R, lo que nos va a quedar al final va a ser R, y está bien. De esto vamos a tener lo siguiente: 12R más 37 por R menos 3. Esto es igual a 0. Entonces, lo que se hace es igualar. Hace el método de igualación. 12R más 37 es igual a 0. Esto es igual a 0. Y R menos 3 es igual a 0. De hecho, si hacen 12R más 37 igual a 0, le va a salir que R es una fracción negativa. Y no va a estar bien. Les va a salir que R es igual a menos 37 entre 12. Entonces, en este tema vamos a considerar que el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo son valores positivos y enteros. Pero si igualamos R menos 3 igual a 0, entonces R es igual a 3. Y ya hemos obtenido cuánto vale R. R es igual a 3. ¿Sí? Veamos de nuevo. Ponemos los datos. Reemplazamos Q en función de R, sería 6R, con el objetivo de formar una ecuación cuadrática. Y en la ecuación cuadrática lo que basta es resolver la ecuación cuadrática con aspa simple. Acá pongo aspa simple. Al resolver la ecuación cuadrática, pues obtenemos que R puede ser menos 37 entre 12 o R puede ser 3. Y pues R tiene que ser igual a 3. Es lo único que queda, que R sea igual a 3. Y si R es 3, ¿cuánto sería el divisor? 6 por R. Entonces, acá ponemos que el divisor, sería 6 por R. Y como R vale 3, entonces sería 6 por 3 igual a 18. ¿6 por 3 igual a 18? Y esa sería la respuesta de este ejercicio. El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio de multiplicación. Y pues parece un poco engorroso, pero vamos a desmenuzar lo que nos están pidiendo. Primero nos están pidiendo hallar la suma de cifras de ABC, el numeral ABC al cuadrado. Es decir,
Lo que nos están pidiendo es cuánto vale ABC por ABC. Eso es lo que nos piden, la multiplicación de estos números. ABC por ABC. ABC por ABC es ABC al cuadrado. Ahora, nos dicen la suma de cifras. ¿A qué se refiere suma de cifras? Si, por ejemplo, yo resuelvo un ejercicio y me sale que la respuesta es igual a 486, pues la suma de cifras sería 4 más 8 más 6, sería 18. Eso es lo que nos están pidiendo. Que multipliquemos esto, nos va a salir un número y cuánto vale la suma de cifras de estos números. Ahora, si nos piden ABC por ABC, entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar ABC por ABC, de la forma que ya se conoce, ¿no? Esta es la forma usual de multiplicación. Y si se dan cuenta, aquí ya nos están diciendo cuánto vale ABC por A, ABC por B y ABC por C. ABC por C, ¿cuánto sería ABC por C? 1175. ABC por B, 705. Y ABC por A es igual a 470. ¿Sí? Es simplemente interpretar el ejercicio y ponerlo. ¿Conocemos cuánto vale ABC por C? Sí. ABC por B también y ABC por A también vale 470. Entonces, simplemente sumamos 5, 12, 2, 14, 15 y 5. Y la suma de cifras en este caso sería 10, 12, 14, 19. La suma de cifras, esto es igual a 19. Y ya está resuelto el ejercicio. Y sería todo por esta cosa.